eso comenzamos con este tipo de estudio. En este sentido fuimos pioneros junto con otro instituto de La Plata, el ILPLA, quienes también en forma paralela habían comenzado a hacerlo sobre el río de la Plata, es decir, una zona de estuario. Nosotros lo hicimos aquí sobre la laguna de Setúbal por una cuestión de conexión, es decir, estamos conectados con ese ambiente y además porque necesitábamos tener los primeros parámetros de referencia sobre la temática. Dado que en el país no se había realizado, y de hecho en toda Sudamérica no se había realizado este tipo de estudios. Entonces, de este modo comenzamos haciéndolo en la laguna de Setúbal, luego lo extrapolamos hacia otras partes del ambiente fluvial, como cauce principal del río Paraná, islas del río Paraná, playas arenosas del río Paraná y asimismo también en ríos y arroyos urbanos de la ciudad de Paraná, ahora también en la ciudad de Rosario y en otros ambientes que vamos determinando. Nosotros lo que registramos ahí fue un grueso de residuos de origen domiciliario, es decir, lo que consumimos en el día a día. Si extrapolamos esa información, si la llevamos un poquito más allá, nos está diciendo que eso es lo que desechamos todo, en la vida cotidiana. La botella, la bandejita de teopor, el vasito de yogur, el sachet, etc. Todas esas cosas que vamos desechando a diario. Eso se acumulan en diferentes lugares, como son basurales, algunos son formales, es decir, están aceptados, aunque incorrectamente manejados, y otros ni siquiera llegan a eso, son mini basurales que se originan casi que espontáneamente, o el lugar donde no está predeterminado hacerlo. Entonces, eso nos está hablando de un mal manejo de los residuos sólidos urbanos de la ciudad, tanto de Santa Fe como ciudades aledañas o de la margen de la laguna Setúbal. Lo mismo se puede extrapolar hacia otros sectores que hemos estudiado. Siempre encontramos esa relación entre las ciudades y los núcleos urbanos y la cantidad de residuos que encontramos. Y el tipo de residuo, creo que estaba haciendo referencia al principio, que nos está diciendo a ciencia cierta de dónde están viniendo eso. Es decir, concretamente del supermercado de nuestros hogares al ambiente, dado por un mal manejo de ese tipo de residuos. En primer lugar, hay una cuestión que excede a los municipios y que es el producto mismo. Es decir, hay grandes compañías, algunas más pequeñas pero otras muy grandes, que tienen la libertad total, al menos el país le da esa libertad de elegir en qué envase van a empaquetar, embotellar, etc. su producto. En ese sentido, se elige o esas compañías eligen ese embalaje, un determinado embalaje para su producto, pero no se hacen cargo del desecho de ese embalaje. Entonces, es una situación muy cómoda que tienen en ese sentido, es decir, decido yo qué producto utilizar para embalar mi producto, pero yo no me hago cargo del problema que después genere ese embalaje. Concretamente, pensemos en una gaseosa cualquiera, en cualquier marca, no va a hacer apología de marcas. Sí. Decide en qué botella hacerlo, en qué botella contener su producto, pero después no se hace cargo del resultado de eso. Y ahí entra el juego el municipio. El municipio sí se hace cargo, aunque, yo insisto, no es un problema únicamente del municipio. Aún así, se hace cargo. Es un país que tiene las problemáticas que todos conocemos. No tenemos capacidad para tratar todos esos residuos en la magnitud que se producen. Entonces ahí viene otra de las fallas, es decir, otra cuestión que queda renga, y que es el municipio no logra tratar, podemos discutir cuáles son los causantes, o se nos escapan a nosotros discutir cuáles son los causantes de eso, pero lo cierto es que no logra tratar todos los residuos de la forma efectiva que debería hacerse. Por otro lado, también entra la ciudadanía, que también tiene una responsabilidad en esto. Nosotros como consumidores, si bien no podemos elegir libremente todos los productos, porque hay mucho que uno va al supermercado, está todo ya, o casi el 100% de los productos ya empaquetados, no es el consumidor el que decide el embalaje, pero en algunos casos uno podría decir, bueno, reducir el consumo de plásticos de un solo uso, que es fundamentalmente el problema mayor. Ahí entra entonces en juego el tercer componente, les decía, de la ciudadanía. Y finalmente todo esto conjuga para que se acentúe este problema a través de aquellos ciudadanos más descuidados o más irresponsables, en el sentido que directamente arrojan un producto o el desecho de ese producto, una botella, una bolsa, etcétera, directamente al ambiente. Pero aunque no lo hagan en esa forma directa, hay que entender que ese producto tiene una posibilidad alta de igualmente, aunque haya sido desechado en forma correcta, en el lugar correcto, en el container correcto, de igualmente llegar al ambiente, porque, insisto, el sistema de manejo de esos residuos sólidos no es efectivo, no es lo mejor que se puede tener, ¿no? Tiene sus fallos, tiene sus deficiencias, que por supuesto que deben ser corregidas, pero es una conjunción de problemas que llevan a lo que uno finalmente ve en el ambiente, que es las botellas flotando, los camalotales de botellas y plástico flotando que uno puede ver en la laguna Setúbal, lo puede ver en el río Paraná, acumulación de esto sobre las márgenes, sobre las islas, etc. Entran de nuevo en juego muchos factores. Por supuesto que la educación tiene hacemos referencia previamente a eso, tiene un factor o tiene una importancia no menor. Pero un reciclado también exige de recursos económicos. El reciclado no es una solución mágica. De hecho, en el mundo se recicla menos del 20%, bastante menos. En países desarrollados o países centrales están en esos porcentajes. Otro tipo de países con menos posibilidades están en menos de un 7% lo que están realmente reciclando. Entonces, el reciclado, si bien apunta a ser una solución, es una solución que hoy contribuye de una forma baja. Esa es la realidad. El resto va
o a quemarse con la producción de energía, pero esas son tecnologías que acá no están presentes aún, o porque quiero decir, el proceso completo requiere de una tecnología tal que no produzca determinada cantidad de gases nocivos para la atmósfera, de gases de efecto invernadero. Entonces está esa otra componente también. Y finalmente, en donde la mayoría termina es o directamente en el ambiente o en la disposición final, que son grandes vertederos, grandes depósitos de residuos que simplemente se entierran en un determinado lugar bajo ciertas condiciones, aislamiento, etc. Pero no deja de ser simplemente una disposición final de para bajo la alfombra. En definitiva, es eso lo que significa. Los niveles en comparativa con otros estudios a nivel mundial son muy altos, lo que hemos registrado sobre la laguna Setúbal. Para dar un dato, me viene ahora a la mente, registramos por metro cuadrado la cantidad de media de 700 partículas, micropartículas de plástico por metro cuadrado. ¿Qué es un microplástico? ¿Qué es una micropartícula de plástico? Cuando el producto de plástico final, pongamos el ejemplo, una botella, que inmediatamente todos tenemos en mente cuando decimos residuos plásticos, llega al ambiente, va a requerir un cierto tiempo y se empieza a despolimerizar, es decir, se empieza a fragmentar en distintos pedazos de acuerdo a condiciones ambientales, como puede ser la acción UV de los rayos solares, la acción mecánica de la corriente y el roce sobre la arena. Eso va incrementando las fragmentaciones que se van originando. Cuando llega una fragmentación tal de ser unos pocos milímetros, que es apenas visible y en algunos casos invisible al ojo desnudo, se comienza a hablar de microplásticos. Es decir, los microplásticos que estamos registrando hoy son los grandes plásticos que fueron arrojados al ambiente 30, 40 años atrás. Eso es el microplástico que hoy se registra. Entonces, en el ambiente de la Setúbal, en la playa, donde uno está, va a descansar, a recrearse, a hacer deporte, etc., por metro cuadrado registramos una media de esas 700 partículas que hace referencia previamente, que son 700 partículas de origen trópico que no deberían de modo alguno estar ahí. A eso, si uno lo extrapola a toda la superficie de las márgenes de la laguna Setúbal, puede llegar a cifras, por supuesto, que astronómicas. En cuanto a los otros productos, los más grandes, también encontramos cantidades significativas acumuladas en distintos sectores, y no es homogénea la acumulación. No es que la distribución, perdón, no es que se distribuye homogéneamente, sino que se acumula en determinados factores, en determinados lugares. Esa acumulación, a su vez, está dada por ciertos factores que lo estamos considerando para el estudio, esto es muy importante, y que tienen que ver con la morfología y la distribución de la corriente a raíz de esa morfología, que crea en ambientes naturales sectores donde se deposita, sectores donde se erosiona, etc. Los lugares de depositación de sedimentos naturales también están acompañados, lamentablemente, por la depositación de este tipo de residuos. A raíz de justamente de ese cuestionamiento empezamos a dar algunos pasos más y decir, bien, ya sabemos que el plástico está presente, estamos viendo en qué cantidad está presente, estamos entendiendo cómo se distribuyen, estamos entendiendo cuál es el origen de eso. Ahora debemos entender, o debemos saber, si esto tiene un impacto real sobre la fauna. En concreto, seleccionamos algunas especies determinadas de peces en donde encontramos en el contenido estomacal de estas especies la ingesta de esas partículas plásticas, algunas en el tamaño de microplástico, son unos pocos milímetros, y algunos en considerables tamaños mayores a eso, de algunos centímetros. Eso lo encontramos en especies de sábalo, lo hemos encontrado en rayas, lo hemos encontrado en armados y en algunas otras especies. Queremos también llevarlo a otro tipo de fauna, la fauna de aves, concretamente. Pero en aves lo centramos, por un lado, en contenido estomacal. Es bastante difícil estudiar esto porque se hace en forma indirecta a través de las heces, porque obviamente no se mata, por cuestión genética, naturalmente. Y también los estudiamos a los fragmentos plásticos más grandes en los nidos, para tener una referencia si estaban siendo usados, es decir, para darnos una magnitud de cuánto habían penetrado ya los plásticos en el ambiente natural y cuánto habían penetrado ya en la etología, es decir, en el comportamiento de ciertas aves o de ciertos animales. Seleccionamos algunas especies de aves, concretamente una de las seleccionadas es el espinero grande, y ahí encontramos en los nidos que recolectamos, nidos vacíos, esto es muy importante, si no rompimos nidos que ya estaban abandonados. Encontramos entonces cantidades muy significativas en lo que se llama la cámara de incubación, que es la parte central del nido. El nido tiene distintas etapas, no son homogéneos, tiene distintas capas. La capa interna de la cámara de incubación, las concentraciones de plástico son alevosamente grandes, es decir, más del 90% de la composición de esos es simplemente plástico, de todos tipos de plástico, fundamentalmente fragmentos de bolsas, y encontramos muchísimos también ese plástico que se utiliza como relleno en camperas, como espuma, como relleno de asientos, y otros tipos de plásticos también que fueron registrados ahí. Es decir, la penetración de los plásticos hoy día es tal, ya que incluso las aves ya lo han incorporado como parte de su rutina para la construcción de nidos. Te podría adelantar que hay sí estudios a nivel internacional que lo están determinando a eso, con partículas muy pequeñas, a veces en el tamaño de las nanopartículas,
y están determinando impactos sobre el que está en el ser humano. Esto implicaría otra cuestión, es un tema que, insisto, no me gustaría ahondar porque no soy la persona adecuada para hacerlo, si no tengo la competencia suficiente para entrar en esos temas. Por ejemplo, contestar eso con certeza. Claro. Pero podemos especular moviéndonos en base a estudios científicos, es decir, vamos a especular pero sobre la base de conocimiento certero, de conocimiento aceptado. Ahí tenemos dos componentes. Muchas de estas ingestas es por microplástico, como hacemos referencia previamente. En este caso, muchos de estos se van a acumular en el estómago, pero hay aún escasa evidencia, la hay, pero aún escasos un poco los estudios, significa esto, que han demostrado que esos microplásticos pueden migrar desde el estómago hacia tejido muscular o hacia tejido hepático. En ese sentido, si va a tejido muscular, sí estamos en problemas, porque nosotros comemos el músculo del pez, es decir, nadie come el estómago de un pez. claro. Entonces, hasta ese punto, sea como microplástico o sea como nanoplástico, estamos frente a un problema potencial si eso migra hacia el músculo. Se ha comprobado que esta migración existe, pero insisto, esto enciende las alarmas, pero no es una conclusión final, porque son pocos los estudios que hoy se han referido en la literatura internacional a ese tipo de fenómeno. Son estudios costosos, son estudios lentos y, por supuesto, van avanzando a la medida que se pueda avanzar. Nosotros no estamos en esa área de estudio. El primer punto es evitar que continúe. Ya con eso es un win-win, con eso vamos bien. El tema, por supuesto, es cómo evitar esto, porque el consumo va a continuar. Por lo menos no hay una proyección a poco plazo, inmediata o semi-inmediata, que permita pensar que el consumo a los niveles que hoy está ocurriendo en esta región no van a ocurrir. Aparentemente sí van a ocurrir, aparentemente incluso se pueden incrementar. Ahora bien, entonces lo que hay que hacer hincapié es, por supuesto, mejorar el sistema de manejo de los residuos sólidos urbanos, concretamente del plástico en este caso. Eso sería lo principal, es decir, quitarse de encima o eliminar todo basural, al menos sobre los márgenes de los cursos de agua. El problema se acentúa en ese punto porque justamente las márgenes de los ríos son lugares que son más baratos en cuanto a su valor inmobiliario, entonces muchas veces se utilizan para esto. Simplemente la basura va ahí, no se hacen controles, etc. Bueno, eliminar los microbasurales o eliminar los basurales incluso de algunos municipios que lo siguen haciendo en esa forma, esto es clave, por supuesto, evitarías el nuevo ingreso. Ahora, si la pregunta tiende a responder si lo que está se puede sanear, a nivel macroplástico sí se puede sanear. Y no es tan costoso, es decir, se pueden hacer campañas de limpieza, por supuesto. Pero si esa campaña de limpieza no está acompañada de haber eliminado esa fuente, entonces entramos en un círculo vicioso. Estamos sacando un lado para que llegue nuevamente a ese punto y vuelva a circular. Eso se tiene que cortar, es decir, los sistemas municipales deben mejorar sin duda, la disposición final que se tiene que hacer debe ser una disposición final controlada, al menos. Esto es parecido a ponerlo dentro de una cápsula. No es solución, pero es mucho mejor de que esté desparramado por el ambiente. Por otro lado, los microplásticos lamentablemente es irreversible, en el sentido que los microplásticos no se pueden recuperar. No hay tecnología hoy que permita recuperarlos de su ambiente. La única apuesta ahí es que con el tiempo esos se van a ir degradando a menores tamaños y finalmente van a ser biodegradables. Pero con esto estoy hablando de escalas temporales de décadas y décadas y décadas. O por otro lado, otra de las situaciones que se puede dar es que empiecen a ser lavados, arrastrados por la corriente. En los ambientes fluviales esto puede ocurrir, pero no nos engañemos, esto simplemente es quitarlos de esta área y mandarlos a un área aguas abajo, eso es todo. Lo mismo va a ocurrir aguas arriba, que nos los van a estar enviando entre comillas a nosotros. Es decir, no se pueden extraer los microplásticos, sí se pueden sanear los macroplásticos, se pueden limpiar y se puede evitar que ingresen nuevas cantidades de plástico. Eso considero yo que es clave, porque si no, insisto, entramos en un círculo de que no tiene mucho sentido ni lo que estamos haciendo acá, ni toda la campaña de limpieza, ni nada por el estilo. Se tiene que cortar eso es primordial. Existe el concepto de responsabilidad compartida, que es, o corporativa también se le dice, que es aquella por la cual una empresa determinada tiene que negociar, tiene que hacerlo en conjunto con el Estado, esta negociación entre comillas, para lograr un punto de equilibrio. Es decir, no es libre de elegir cualquier envase, sino que tiene que, si va a elegir un envase que no es biodegradable, por lo menos aportar al municipio suficiente cantidad de dinero para asegurarse de que eso realmente entre en un circuito de reciclado. Insisto, el reciclado tiene su costo también, no es algo gratuito, se necesita dinero para eso. Entonces, de esta forma, por lo menos se podría ir achicando el círculo, se puede un poco ir acorralando el problema en ese sentido. Como investigadores científicos estamos, o a muchos nos ha pasado, me incluyo, en una situación un poco aislada, es decir, se genera conocimiento que muchas veces eso no pasa hacia la ciudadanía en términos generales. Como este es un tema que tiene importancia ambiental, pero no solamente ambiental, sino social, y no solamente social, también económica, nosotros decidimos
hacer una publicación científica, hacer muchas otras publicaciones científicas con todo el rigor necesario, pero también en forma paralela hacer publicación y difundir eso en forma accesible a todo el mundo. Entonces, con eso logramos que mucha gente se interesó por eso, se empoderó de ese conocimiento y empezó a presionar en buen sentido, a presionar como ciudadano, preocupado, indignado también por la situación, ¿por qué no? Y eso, por supuesto, fue captado, fue leído por funcionarios que a su vez nos contactaron preocupados por la situación y con los cuales en algunos casos hasta incluso trabajamos en conjunto y creo que lo vamos a seguir haciendo en pos de intentar al menos mejorar. Lo que destaco sin esto, lo que decía al principio, es que el conocimiento científico, el conocimiento fue validado a nivel científico, lo cual es muy importante, validado por la comunidad científica internacional, y a partir de eso logramos hacer una construcción que excedió lo estrictamente científico y pasó al plano de lo social, de lo político, discusiones en foros, discusiones con miembros de ONGs, con voluntarios, con gente en términos generales. Es decir, la sociedad interpretó perfectamente bien ese conocimiento y, por supuesto, reaccionó ante esa situación. En ese sentido es muy, no quiero usar la palabra placentero, pero sí gratificante, haber llegado a ese punto porque, bueno, valida el conocimiento científico, valida la acción que uno